A partir de ahora, yo decidiré cuándo hablamos. Deja de perseguirme. Me marché, y nunca miré atrás. Mi venganza. Hay un tipo particular de silencio que llena una habitación. Cuando tu esposa te humilla frente a 50 desconocidos. Y puedo decirles, por experiencia personal, que suena exactamente igual al instante antes de que estalle una granada. Esa fracción de segundo donde se ha quitado el seguro. Y todo en el universo parece contener la respiración. Esperando la explosión que todos saben que viene, pero que nadie puede detener. Estaba de pie en medio de la Galería Harwell, en el centro de Atlanta, rodeado de personas que probablemente gastaban más en sus zapatos de lo que yo ganaba en una semana. Sostenía una copa de champán, que costaba más que mi primer coche, y observaba a mi esposa, Miranda, reírse de algo que otro hombre le acababa de susurrar al oído. Mientras la mano de él descansaba en la parte baja de su espalda. Como si fuera dueño de cada centímetro de ella. La galería olía a perfume caro, a pretensión. Y a ese tipo de desesperación que solo las personas verdaderamente inseguras pueden generar. Cuando intentan demostrar a todos los que las rodean que pertenecen a un lugar al que, en el fondo, saben que no pertenecen. Mi nombre es Daniel Light. Y a mis 38 años, ya había sobrevivido a 3 misiones de combate en Afganistán. A un accidente de helicóptero que debió haberme matado, a 17 heridas de metralla diferentes. Que habían dejado un mapa de cicatrices en mi torso. Y a ese tipo de soledad que se te mete en los huesos. Cuando te das cuenta de que la mujer con la que te casaste te ve como nada más que un conveniente marcador de posición. Hasta que aparezca algo mejor. Me habían otorgado una estrella de bronce. Por sacar a 3 marines heridos de un vehículo en llamas, bajo fuego enemigo. Fui ascendido 2 veces. Por mi liderazgo bajo circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Y me había ganado el respeto de cada soldado con el que había servido. A través de una combinación de competencia, valentía. Y la negativa a pedirle a alguien que hiciera algo que yo mismo no haría. Llevaba puesto mi mejor traje esa noche, un modelo azul marino que Miranda había aprobado. Con un asentimiento despectivo, hacía 3 años. Y aunque me había asegurado de que cada hilo estuviera planchado, y cada botón pulido. Todavía me sentía como un impostor entre todos esos clientes de la galería. Con sus marcas de diseñador y sus sonrisas ensayadas. El arte en las paredes era basura abstracta. Que parecía como si alguien hubiera dejado a un niño pequeño suelto con un cubo de pintura. Pero todos asentían sabiamente ante cada pieza. Como si realmente pudieran ver algo profundo en esas salpicaduras al azar. Y me preguntaba cuántos de ellos solo estaban fingiendo. Porque tenían demasiado miedo de admitir que no tenían ni idea de lo que estaban mirando. Miranda era el centro de atención cerca de una pieza particularmente fea. Llamada surgimiento del alma corporativa, que era, básicamente, un lienzo gris con un solo punto rojo en la esquina. Y estaba rodeada por sus colegas, de la firma de inversiones donde trabajaba. Todos ellos vestidos como si hubieran salido de un catálogo. Diseñado para personas con más dinero que buen gusto. El hombre con la mano en su espalda era Vince Calvel, un tiburón de 40 años. Con un traje italiano, que había estado rondando a Miranda durante meses. Siempre aparecía en las fiestas adecuadas, siempre decía las cosas correctas. Y siempre la miraba como si fuera una acción bursátil que planeaba adquirir. Había observado su pequeño baile durante semanas. Diciéndome a mí mismo que Miranda solo estaba siendo educada, que solo estaba haciendo contactos. Simplemente haciendo lo que necesitaba hacer para avanzar. En el despiadado mundo de las finanzas de Atlanta. Pero había algo, en la forma en que ella se inclinaba hacia el toque de él esta noche, que hizo que se me revolviera el estómago. Con una certeza que había estado tratando de evitar durante demasiado tiempo. Las personas a su alrededor se reían de algo que Vince había dicho, echando la cabeza hacia atrás. De esa manera exagerada que usan los ricos para mostrar aprecio.
Cuando están más interesados en impresionarse mutuamente que en encontrar algo realmente gracioso. Reconocía varios de ellos, de eventos anteriores a los que Miranda me había arrastrado. Allí estaba Harrison Blake, un administrador de fondos de cobertura, cuya esposa Trofeo lo había dejado por su entrenador personal justo el mes pasado. Patricia Wadsworth, una abogada corporativa, cuya reputación de crueldad se extendía tanto a sus relaciones personales como a las profesionales. Y Tyler Morrison, un capitalista de riesgo que había hecho su fortuna financiando empresas que empeoraban ligeramente la vida de las personas, a cambio de mejoras marginales en la eficiencia. Estas eran las personas de Miranda ahora, la tribu que había elegido por encima de mí. Y verlos a todos juntos, me hizo darme cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado durante los 7 años de nuestro matrimonio. Me acerqué al grupo, porque eso es lo que hace un esposo. Porque había conducido 45 minutos a través del tráfico, para estar en este evento que, según Miranda, era crucial para su carrera. Porque, en el fondo, todavía creía que la mujer con la que me casé hace 7 años estaba escondida en algún lugar. Dentro de esta desconocida pulida. Que me miraba como si yo fuera un inconveniente del que no sabía muy bien cómo deshacerse. Mis manos estaban encallecidas, por años de trabajar con maquinaria pesada en el puerto. Y noté lo suaves y cuidadas que se veían las manos de los demás. Mientras me abría paso entre la multitud. Sentía como sus ojos se deslizaban sobre mí, con esa mezcla particular de curiosidad y desdén, que los ricos reservan para aquellos que consideran inferiores. El suelo era de mármol pulido, que reflejaba los candelabros de cristal en lo alto. Y mis gastados zapatos de vestir rechinaban levemente con cada paso, anunciando mi llegada como la indeseada fanfarria de una trompeta. Miranda, dije, manteniendo mi voz firme, a pesar de la opresión en mi pecho. Estaba pensando que podríamos irnos a casa pronto. Tal vez cenar algo en el camino. Ese lugar tailandés que te gustaba. En Peachtree. La conversación a su alrededor se detuvo, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Y vi cómo el rostro de Miranda se transformaba, pasando de una risa animada a algo frío y afilado. El tipo de expresión que había visto en oficiales, que estaban a punto de dar órdenes particularmente desagradables. La mano de Vince no se movió de su espalda. Y él me miró con una sonrisa que me recordó a un lobo observando a un conejo particularmente lento. Todo dientes, y sin ninguna calidez. Los otros miembros de su pequeño círculo se mostraron repentinamente muy interesados en sus copas de champán. Sus ojos iban de ella a mí, como espectadores en un partido de tenis. Que podían sentir que algo explosivo estaba a punto de suceder. Daniel, dijo Miranda. Y la forma en que pronunció mi nombre lo hizo sonar como una enfermedad que le estaba describiendo a un médico. Estoy en medio de algo importante aquí. ¿Puedes, por favor, esperar en algún lugar hasta que esté lista para irme? Llevamos aquí 3 horas, dije, tratando de mantener un tono razonable. Incluso mientras sentía el familiar calor de la ira empezando a acumularse detrás de mis ojos. Y no me has hablado ni una sola vez desde que entramos por la puerta. Solo digo que tal vez podríamos pasar algo de tiempo juntos. Eso es todo. Lo que sucedió después, está grabado en mi memoria con el tipo de claridad que, por lo general, solo viene con el trauma. El momento se repite en mi mente como una cinta de película, que no puedo apagar por más que lo intente. Miranda se giró para mirarme de frente, y vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa, que no tenía nada que ver con la felicidad, y todo que ver con la crueldad. El tipo de sonrisa que los gatos les dan a los ratones, justo antes del salto final. La música del cuarteto de cuerdas en la esquina pareció desvanecerse. Y de repente fui consciente de cuántas personas nos estaban mirando. Sus conversaciones se apagaban, al sentir el inminente espectáculo. ¿Quieres saber cuál es el problema, Daniel?, dijo Miranda, elevando la voz lo suficiente para asegurarse de que todos los presentes pudieran escuchar cada palabra.
El problema es que me sigues a todas partes como un perrito perdido. Mendigando atención. Mendigando sobras de mi tiempo. Como si fueras una especie de caso de caridad con el que estoy obligada a lidiar. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es tenerte detrás de mí en estos eventos? De pie ahí. Con tu traje barato, y tus manos callosas. Haciéndome quedar como si me hubiera casado con alguien inferior a mí. Una mujer detrás de mí jadeó audiblemente, y escuché a alguien murmurar algo que sonó como, «Oh». Dios mío, en voz baja. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar, o tal vez no, pero de cualquier manera. Todo lo que podía escuchar era el zumbido de la sangre en mis oídos. Y el latido constante de mi propio corazón. Sorprendentemente tranquilo a pesar de las circunstancias. Noté que Vince había sacado su teléfono. Y lo sostenía de una manera que sugería que podría estar grabando el encuentro. Probablemente para compartirlo con sus amigos más tarde. Como una anécdota divertida sobre la vez que el marido de su novia hizo el ridículo en la inauguración de una galería. Sentí que las palabras me golpeaban como golpes físicos. Cada una aterrizando con precisión, en los puntos exactos donde yo era más vulnerable. En las inseguridades que le había confiado durante las madrugadas. Cuando pensaba que estábamos construyendo algo real, en los miedos que había compartido. Porque confiaba en que ella los trataría con delicadeza. Ella sabía de las pesadillas que todavía me despertaban a las 3 de la mañana. Del complejo de culpa del sobreviviente, que me hacía preguntarme por qué yo había vuelto a casa. Cuando tantos de mis hermanos no lo habían hecho. Del síndrome del impostor. Que me atormentaba cada vez que intentaba encajar en su mundo de trajes y cócteles. Y ahora, ella estaba usando todo ese conocimiento íntimo como un arma. Blandiéndolo frente a una audiencia de desconocidos, que recordarían este momento durante años. Vince seguía sonriendo con esa sonrisa de depredador. Y pude ver que disfrutaba de cada momento de mi humillación. Bebiéndola como si fuera el vino más fino que la galería tenía para ofrecer. Miranda, por favor, empecé a decir. Pero ella no había terminado. Ni por asomo. A partir de ahora, declaró. Su voz resonando en la galería como la proclamación de una reina a un campesino. Yo decidiré cuándo hablamos, o cuando pasamos tiempo juntos. ¿Me entiendes? Deja de perseguirme como un sabueso desesperado. Deja de llamarme 15 veces al día para preguntar por mi horario. Deja de aparecer en mi trabajo para traerme el almuerzo. Como si fuéramos una pareja adorable en una comedia romántica. Conoce tu lugar. Daniel. Conoce tu lugar. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío tan completo, que podía escuchar la sangre corriendo por mis oídos. Y el sonido distante del tráfico afuera, en la calle. Todos los ojos en nuestra sección de la galería estaban fijos en mí. Esperaban ver cómo reaccionaría. Esperando la explosión que mis antecedentes militares seguramente prometían. Esperando el drama que les daría algo de qué hablar en su próximo cóctel. Vince tuvo la audacia de soltar una risita. Un sonido suave que bien podría haber sido una bofetada en mi cara. Y lo vi apretar la cintura de Miranda en un gesto de posesión. Que estaba destinado enteramente para mi beneficio. Aquí está el asunto sobre ser un marine. Te entrenan para reaccionar a las amenazas con una fuerza abrumadora. Para responder a la agresión con violencia controlada. Para eliminar cualquier cosa que represente un peligro para ti o para tu escuadrón. Pero también te enseñan disciplina. El tipo de autocontrol, de voluntad de hierro. Que le permite a un hombre quedarse perfectamente quieto. Mientras las balas silban pasando por su cabeza. Para esperar el disparo perfecto, en lugar de desperdiciar munición disparando por pánico. Sentí que todo ese entrenamiento entraba en acción. Mientras estaba allí procesando las palabras de Miranda. Sentí que mi respiración se ralentizaba, y que mi ritmo cardíaco bajaba. Mientras mi cuerpo se preparaba para lo que fuera a venir después. Pero no les iba a dar a estas personas el espectáculo que querían.
No iba a confirmar cada prejuicio que tenían sobre que los trabajadores de clase obrera son incapaces de controlar sus emociones. No le iba a dar a Miranda las municiones que necesitaba para pintarse a sí misma como una víctima. En cambio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una realineación fundamental de mi comprensión de quién era yo, de quién era ella. Y de en qué nos habíamos convertido. El amor al que me había estado aferrando, la esperanza de que las cosas pudieran volver. De alguna manera, a ser como eran cuando nos casamos. Todo eso se evaporó en ese momento, como la niebla de la mañana disipada por un sol implacable. Dejé mi copa de champán sobre la mesa más cercana. Con una delicadeza que pareció sorprender a todos los presentes. Y enderecé los hombros, de la misma forma en que mi instructor me había enseñado. Allá en Pérez Island. Cuando hablé, mi voz era tranquila y firme. La voz de un hombre que acababa de tomar una decisión, y que ahora, simplemente, la estaba implementando con precisión militar. Tienes razón, Miranda, dije, mirándola a los ojos con una firmeza que, pude notar. La puso nerviosa. Te he estado persiguiendo. Tratando de aferrarme a algo que claramente ya no existe. Pero aquí está la verdad sobre perseguir. En algún momento, un hombre tiene que decidir si lo que está persiguiendo vale la pena atraparlo. Y acabo de decidir que tú no lo vales. Me di la vuelta sobre mis talones, con la precisión de un giro de patio de armas. Y caminé hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza en alto. La multitud se apartó para dejarme pasar, como el mar rojo. Y pude escuchar los susurros comenzando a mis espaldas, el zumbido de los chismes. Que se extenderían por los círculos sociales de Atlanta como un reguero de pólvora para la mañana. Miranda me gritó algo, su voz sonando, de repente, menos segura de lo que estaba hace un momento. Pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver ninguna emoción en mi rostro. El aire de la noche me golpeó como una bendición cuando salí, fresco y limpio. Después de la atmósfera sofocante de la galería. Mi camioneta estaba estacionada a 3 cuadras de distancia. Porque el aparcacoches había mirado mi viejo Ford F-150 de 10 años. Como si pudiera contaminar los Maseratis y Bentleys de la primera fila. Y caminé esas 3 cuadras en un aturdimiento, que era mitad conmoción y mitad liberación. Para cuando llegué a mi camioneta, y subí al abrazo familiar de su gastado asiento de cuero. Ya había empezado a planear. Mi mente pasaba por opciones y posibilidades. Con la claridad táctica que me había mantenido vivo a través de más tiroteos de los que me gustaría contar. El camino de regreso a la casa que Miranda y yo compartíamos, en Buckhead, tomó 40 minutos con el tráfico ligero de la noche. Y pasé cada uno de esos minutos pensando en lo que tenía que hacer a continuación. La casa estaba a oscuras cuando entré por el camino de entrada. Un monumento de 3 pisos, dedicado a las ambiciones de Miranda, que realmente no podíamos pagar. Pero que ella había insistido en que era necesario para su carrera. Para la imagen que necesitaba proyectar, para el tipo de vida que merecía vivir. Había trabajado turnos dobles en el puerto durante 2 años, para ayudar a dar el pago inicial. Había sacrificado vacaciones, pasatiempos, y cualquier sentido de realización personal. Para asegurarme de que Miranda tuviera todo lo que quería. ¿Y qué me había dado a cambio? Una humillación pública frente a personas a las que nunca volvería a ver, y una esposa que, aparentemente, me veía como una vergüenza que debía ser gestionada. En lugar de un compañero al que amar. No dormí esa noche, pero no estaba despierto de esa manera que sugiere angustia o ansiedad. En cambio, me moví por la casa con un propósito, reuniendo documentos, haciendo listas. Y preparándome para la batalla legal que sabía que se avecinaba. El cuerpo de marines me había enseñado que una preparación adecuada previene un rendimiento deficiente. Y estaba decidido a ejecutar esta retirada. Con la misma precisión que había aportado a cada misión que me habían asignado. Para las 3:00 de la mañana, había localizado nuestro certificado de matrimonio. Nuestro acuerdo prenupcial, que Miranda había exigido.
pero que yo había leído cuidadosamente antes de firmar. Los registros financieros de los últimos 5 años. Y la documentación de cada compra importante que habíamos hecho juntos. La casa estaba silenciosa, de una manera que se sentía casi opresiva. El tipo de silencio que solo existe en lugares donde las personas han dejado de vivir realmente juntas. Y han comenzado a coexistir simplemente. Caminé por habitaciones que Miranda había decorado sin consultarme. Pasé junto a muebles que había elegido porque se veían bien para sus redes sociales. Y bajo lámparas que costaban más que mi primera camioneta. Cada objeto en esta casa era un recordatorio de lo poco que mis preferencias habían importado en nuestro matrimonio. De cuán completamente había permitido que me borraran, en nombre de mantener la paz. En la cocina, me preparé una cafetera de café cargado. Y me senté en la isla de mármol que Miranda había importado de Italia. A un costo que todavía me hacía hacer una mueca cuando pensaba en ello. El granito estaba frío bajo mis manos. Y recordé todas las veces que me había sentado en este lugar exacto. Esperando a que Miranda llegara a casa del trabajo. Esperando que esa noche fuera diferente. Que esa noche me mirara de la manera en que solía hacerlo durante nuestro noviazgo. Antes de que decidiera que yo era un proyecto que necesitaba mejoras. En lugar de un compañero que merecía aprecio. Para las 5:00 de la mañana. Había empacado 2 bolsas de lona con todo lo que realmente me importaba. Que resultó ser sorprendentemente poco, algo de ropa. Mis condecoraciones militares y papeles de baja. Una caja de herramientas que había pertenecido a mi padre, o al menos al hombre que siempre había creído que era mi padre. Y algunas fotografías. De antes de que Miranda decidiera que mi servicio en el cuerpo de marines no era algo de lo que estar orgulloso. Sino más bien algo que ocultara a sus sofisticados amigos. Sostuve una de esas fotografías durante un largo momento. Una foto mía, en uniforme de gala, el día que recibí mi estrella de bronce. Mi rostro se veía más joven, y mis ojos tenían un brillo que se había ido apagando lentamente. A lo largo de los años de intentar ser alguien que no era. La empaqué con cuidado, asegurándome de que no se dañara durante la mudanza. Dejé atrás el costoso reloj que ella me había regalado para nuestro 5º aniversario. La ropa de diseñador que había insistido en que comprara para encajar con su grupo. Y cualquier otra pieza de evidencia de que había pasado 7 años intentando convertirme en alguien que no era. Esas cosas, de todos modos, nunca me habían pertenecido realmente. Eran disfraces que había usado para interpretar un papel que Miranda había escrito para mí. Y ahora que la obra había terminado, ya no necesitaba el vestuario. El anillo de bodas me lo quité al final, y lo dejé sobre la mesa de cristal de la sala de estar. Con un sonido que pareció resonar por toda la casa vacía, como un disparo. Junto a él, coloqué los papeles del divorcio que había descargado y completado durante la noche. Ya firmados en todos los lugares que requerían mi firma. No escribí una carta larga explicando mis sentimientos. No derramé mi corazón, en un intento desesperado por hacerle entender lo que había hecho. En cambio, dejé una sola nota adhesiva en el espejo del baño. Donde sabía que la vería cuando finalmente llegara a casa. Hiciste tu elección. Ahora yo estoy haciendo la mía. No me busques. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte de Atlanta. Cuando salí de esa casa por última vez. Y recuerdo haber pensado que, los amaneceres después de una noche sin dormir, tienen una cualidad particular de belleza. Como si el universo te estuviera recompensando por haber sobrevivido a la oscuridad. Mi camioneta arrancó al primer intento, a pesar de su edad, y la dirigí hacia el sur. Hacia Savannah. Allí había mantenido un pequeño taller durante los últimos años. Un lugar donde reparaba maquinaria pesada para la autoridad portuaria. Y donde escapaba de las constantes críticas de Miranda. Cada vez que ella decidía que necesitaba espacio de mi opresiva presencia. El viaje a Savannah solía tomar unas 4 horas, pero me detuve 2 veces en el camino. Una vez para tomar café, y otra vez para sentarme a un lado de la carretera.
y dejar que la realidad de lo que estaba haciendo me invadiera, en oleadas de dolor, ira y algo que se sentía casi como alivio. Había pasado 7 años de mi vida intentando ser suficiente para una mujer que, en primer lugar, nunca me había querido realmente. Quien se había casado conmigo porque yo era estable, confiable y estaba convenientemente disponible. Cuando ella decidió que necesitaba un esposo para avanzar en su carrera. Quien había despojado, sistemáticamente, cada parte de mi identidad. Hasta que apenas me reconocía en el espejo. Cuando finalmente llegué a mi taller, en las afueras del distrito industrial portuario de Savannah. El edificio se veía mejor de lo que tenía derecho a verse. Era un almacén convertido, que había comprado por casi nada hace 5 años. Y que lentamente había transformado en algo funcional. El olor me golpeó tan pronto como abrí la puerta. Grasa, metal, y el sabor a sal del océano cercano. Los aromas honestos del trabajo duro, y del propósito práctico. Aquí era donde me sentía más yo mismo, rodeado de motores, de sistemas hidráulicos. Y de los desafíos mecánicos que entendía mucho mejor de lo que jamás había entendido a mi esposa. La esquina trasera del almacén contenía un pequeño espacio habitable. Que había acondicionado para las noches en que trabajaba hasta tarde. Un catre, un hornillo eléctrico, y un baño diminuto. Con una ducha que solo producía agua tibia en los buenos días. No era mucho, pero era mío. Completa y enteramente mío. De una manera que la casa de Bugeat nunca lo había sido. Y al dejar mis bolsas de lona en el suelo de hormigón, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Por primera vez en años. Las siguientes semanas se desdibujaron, en una neblina de trabajo físico y recuperación emocional. Que no podría haber separado, incluso si hubiera querido. Me lancé al trabajo, con una intensidad que me sorprendió hasta a mí. Aceptaba trabajos de reparación que otros mecánicos habían declarado imposibles. Llevaba mi cuerpo al agotamiento todos los días. Para estar demasiado cansado por la noche y no poder quedarme despierto, pensando en Miranda. En Vince, y en todas las formas en que había fallado en ser el hombre que ella quería que yo fuera. Las autoridades del puerto empezaron a enviarme más trabajo. A medida que se corría la voz de que Daniel Light podía arreglar cualquier cosa. Que no renunciaba hasta que el trabajo estuviera terminado, que sus precios eran justos. Y que su mano de obra era impecable. Había una satisfacción particular en arreglar cosas rotas. En tomar algo a lo que el mundo había renunciado, y hacer que volviera a funcionar. Cada motor que reparaba, cada sistema hidráulico que restauraba. Cada pieza de maquinaria que revivía. Se sentía como una pequeña victoria contra las fuerzas de la entropía y la decadencia. Que parecían gobernar gran parte de la existencia humana. Entendía a las máquinas, de una manera que nunca había entendido a las personas. Podía diagnosticar sus problemas por el sonido que hacían. Podía sentir su dolor en las vibraciones de sus componentes. Podía percibir cuando algo estaba a punto de fallar, antes de que realmente lo hiciera. Si tan solo las relaciones vinieran con códigos de diagnóstico y manuales de servicio. Tal vez no habría cometido tantos errores con Miranda. Los otros mecánicos del puerto empezaron a llamarme el obrador de milagros, como una broma. Pero había un respeto real debajo del humor. El viejo Jack Patterson, que había estado trabajando en barcos y grúas durante 40 años. Me dijo un día que no había visto un talento como el mío. Desde que su propio mentor se había retirado en los años 80. Marcus Williams, un chico joven que me recordaba a mí mismo a esa edad. Empezó a pasar el rato en mi taller después de horas. Me hacía preguntas sobre técnicas y enfoques, que no enseñaban en ninguna escuela vocacional. Me encontré convirtiéndome en un maestro, sin proponérmelo realmente. Transmitiendo conocimientos que había acumulado a través de años de ensayo y error. Y el tipo de aprendizaje que solo se obtiene ensuciándose las manos. Empecé a estudiar en el poco tiempo libre que tenía. Examinaba manuales de ingeniería y documentos técnicos sobre sistemas hidráulicos y maquinaria automatizada. Llenando las horas que solía pasar tratando de complacer a Miranda.
con conocimientos que realmente me servirían bien. El colegio comunitario local ofrecía clases nocturnas de ingeniería mecánica. Y me inscribí en tantas como mi horario lo permitió. Me sentaba en aulas llenas de chicos con la mitad de mi edad. Y absorbía información como una esponja que había estado seca durante demasiado tiempo. Mis profesores aprendieron rápidamente que yo no estaba allí para marcar una casilla. O cumplir con un requisito. Que realmente quería entender los principios detrás de los procedimientos. Y empezaron a pasar tiempo extra conmigo después de clase. Introduciéndome a conceptos que no estaban cubiertos en el plan de estudios estándar. Mis manos siempre estaban cubiertas de grasa. Y mi espalda me dolía constantemente por las exigencias físicas del trabajo. Pero por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que importaba. En lugar de simplemente mantener una ilusión. El catre en la parte trasera del taller se convirtió en mi hogar. Una existencia espartana que habría horrorizado a Miranda, pero que me sentaba perfectamente. Comía comidas sencillas, mantenía mi espacio limpio y organizado. Y poco a poco empecé a recordar quién era yo, antes de que intentara convertirme en otra persona. En beneficio de una mujer que nunca había apreciado el esfuerzo. Miranda llamó 3 veces durante esa primera semana. Y dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, sin escuchar los mensajes. Sus mensajes de texto iban desde enojados, hasta apologéticos y amenazantes. Un latigazo de manipulación emocional, que podría haber funcionado conmigo hace un mes. Pero que ahora, simplemente parecía patético. Apareció en el taller una vez, golpeando la puerta y exigiendo que la dejara entrar. Pero yo ya había instalado cerraduras nuevas. Y un sistema de seguridad que mis contactos militares me habían ayudado a configurar. Y, eventualmente, se rindió y se fue en su Mercedes arrendado. Los papeles del divorcio regresaron firmados. 10 días después de que los había dejado en la mesa de cristal, y no sentí nada más que alivio. Cuando vi su firma junto a la mía. Lo que pasa con tocar fondo, es que una vez que estás allí, la única dirección que queda es hacia arriba. Y comencé a escalar, con una determinación que me sorprendió hasta a mí. Empecé a modernizar el taller. Invirtiendo la pequeña cantidad de ahorros que había logrado ocultar de Miranda a lo largo de los años. En equipos nuevos y mejores herramientas. Contraté a un ayudante, un chico llamado Tommy, de un barrio difícil de Savannah. Que había crecido arreglando coches en el garaje de su padre. Él tenía la misma mirada hambrienta en sus ojos. Que recordaba haber visto en mi propio espejo a su edad. Juntos, empezamos a aceptar contratos más grandes, reparaciones más complejas. Trabajos que requerían creatividad e innovación. En lugar de solo conocimiento mecánico y fuerza bruta. 3 meses después de haber dejado a Miranda. Conducía de regreso desde un proveedor de repuestos cerca de Charleston, cuando el huracán azotó. Casi sin previo aviso. El servicio meteorológico había predicho que la tormenta giraría hacia el noreste. Y no pasaría por la costa. Pero los huracanes tienen sus propias ideas sobre a dónde quieren ir. Y este decidió que quería presentarse personalmente ante cualquiera lo suficientemente tonto como para estar en las carreteras esa noche. La lluvia caía con tanta fuerza, que mis limpiaparabrisas no daban abasto. Incluso en su ajuste más alto, y el viento sacudía mi camioneta sobre su suspensión. Como un barco en mares embravecidos. Debería haberme detenido y esperado a que pasara. Debería haber buscado refugio bajo un paso elevado, o en un estacionamiento. Pero había aprendido a ser terco en el cuerpo de marines. Y no era una lección que pudiera desaprender fácilmente. La carretera estaba casi desierta. Las personas sensatas habían hecho caso a las advertencias, que, aparentemente, yo había decidido que no se aplicaban a mí. Mis faros apenas penetraban el muro de lluvia que tenía delante. Y estaba agarrando el volante con tanta fuerza, que mis nudillos se habían puesto blancos. La radio había dejado de funcionar unas 10 millas atrás. Cortándose a mitad de una frase durante un reporte del clima.
que probablemente aconsejaba a los oyentes que se quedaran adentro. Los relámpagos cruzaban el cielo en patrones irregulares, que parecían durar segundos. En lugar del instante que deberían haber ocupado, y el trueno que seguía era tan fuerte, que hacía vibrar mi pecho. El sedán apareció en mis faros sin previo aviso. Un destello de metal plateado, girando a través de la superficie inundada de la carretera. Como un disco de hóquei sobre hielo. Lo vi suceder en cámara lenta. La forma en que los eventos traumáticos siempre parecen desarrollarse. El elegante vehículo perdiendo su batalla con la física. Y deslizándose a través de la barrera de seguridad, en el borde de un terraplén empinado. Como si estuviera hecho de papel, en lugar de acero de ingeniería alemana. El coche cayó dando tumbos hacia la oscuridad, volteándose al menos 2 veces que yo pudiera ver. Antes de desaparecer en el barranco de abajo. E incluso sobre el sonido de la tormenta, pude escuchar el crujido del metal. Y el estallido del vidrio al romperse, mientras se detenía en algún lugar en medio del caos. Entre árboles rotos y barro empapado por la lluvia. Me detuve sin pensar. Mi cuerpo ya se estaba moviendo. Antes de que mi cerebro hubiera procesado completamente lo que acababa de presenciar. Cada instinto de mi entrenamiento militar se activó simultáneamente. La misma oleada de calma concentrada, que me había llevado a través de tiroteos y emboscadas. Y de cualquier otra situación mortal que los marines me hubieran lanzado. La lluvia caía con tanta fuerza, que quedé empapado a los pocos segundos de salir de la camioneta. El viento casi me derribó, mientras me abría paso hacia la barrera de seguridad rota. Pero apenas me di cuenta de nada de eso. Todo lo que importaba era la persona, o personas, en ese coche. Las vidas que podrían salvarse, si me movía lo suficientemente rápido. Y tomaba las decisiones correctas. El terraplén era empinado, y resbaladizo por el barro, y bajé medio escalando, medio resbalando. Hasta donde el sedán se había detenido contra un grupo de pinos. Su parte delantera estaba arrugada como un acordeón, y sus faros, de alguna manera, todavía funcionaban, lanzando rayos espeluznantes a través de la lluvia y la niebla. El olor a gasolina era lo suficientemente fuerte como para hacerme llorar los ojos. Mezclándose con el olor a tierra mojada, y a vegetación rota. Para crear un aroma que se quedaría conmigo durante semanas. Había una mujer adentro. Pude verla a través de la ventana rota del lado del conductor, inconsciente. Y desplomada contra su cinturón de seguridad, con sangre brotando de un corte en la frente. Parecía tener unos 60 años, elegante incluso en su estado actual, con el cabello plateado. Ahora enmarañado de sangre, y joyas caras que brillaban con la luz del ambiente. La puerta estaba atascada, aplastada por el impacto, y tuve que usar toda mi fuerza para abrirla. Sintiendo como el metal protestaba, hasta finalmente ceder con un chirrido, que de alguna manera resonó por encima de la tormenta. Sacarla del coche fue como resolver un rompecabezas. Diseñado por alguien que quería que el rompecabezas permaneciera sin resolver. Navegando alrededor de las bolsas de aire desplegadas, y el metal retorcido. Mientras intentaba no mover su columna vertebral, en caso de que tuviera lesiones en la espalda. No podía ver. La lluvia estaba haciendo que todo estuviera resbaladizo. Y 2 veces estuve a punto de dejarla caer, mientras la maniobraba para sacarla de los escombros. Pero finalmente, la tuve en mis brazos, y la fui cargando por el terraplén. Con mis músculos gritando en protesta, y mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Para cuando llegó la ambulancia. Yo había estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar durante lo que parecieron horas. Pero que probablemente fueron solo unos 15 minutos. Los paramédicos tuvieron que apartarme físicamente de ella para poder hacerse cargo. Uno de ellos mencionó algo sobre que su latido era débil pero estaba presente. Sobre lo cerca que había estado de no lograrlo. Y sobre cómo mi intervención probablemente le había salvado la vida. Apenas registré nada de eso, solo me senté bajo la lluvia, a un lado de la carretera. Y los vi subirla a la ambulancia, para luego alejarse con las luces destellando.
Y las sirenas aullando. En el hospital, el caos era controlado pero intenso. Médicos y enfermeras se movían con una eficiencia experimentada. Mientras trabajaban para estabilizar a la mujer que yo había sacado del barranco. Me senté en la sala de espera con mi ropa empapada, dejando charcos en el piso. Y recibiendo miradas de desaprobación del personal nocturno. Que yo estaba demasiado agotado para que me importaran. Las horas pasaron lentamente, y en algún momento, alguien me trajo una manta. Y una taza de café que sabía como si hubiera sido hecha durante el gobierno anterior. Pero estaba caliente, tenía cafeína, y por lo tanto, era aceptable. No sabía por qué me quedaba. No podría haberlo explicado si alguien me lo hubiera preguntado. Pero algo me mantuvo en esa incómoda silla de plástico, mientras la tormenta rugía afuera. Y el hospital bullía a mi alrededor. Tal vez fue el entrenamiento del cuerpo de marines. Que insiste en que nunca debes dejar a un herido atrás. Tal vez fue solo decencia humana básica. O tal vez, fue algo completamente diferente, que no entendería hasta mucho después. El médico que finalmente vino a hablar conmigo era un hombre de unos 50 años, de aspecto cansado. Con los ojos inyectados en sangre, y un estetoscopio alrededor del cuello. Que parecía llevar ahí tanto tiempo, que se había convertido en parte de su anatomía. Me preguntó si yo era de la familia. Y cuando le expliqué lo que había sucedido en la carretera. Su expresión pasó de una neutralidad profesional a algo que se acercaba al respeto. Ella está estable, dijo, pero perdió mucha sangre. Y tiene un tipo de sangre raro del que nos estamos quedando sin reservas. Hemos llamado al banco de sangre. Pero con la tormenta. ¿Qué tipo?, pregunté, sin estar seguro de por qué importaba. AB negativo, dijo. Es uno de los tipos más raros. Menos del 1% de la población lo tiene. Algo hizo clic en el fondo de mi mente. Un recuerdo de mis días en el cuerpo de marines, cuando a todos nos habían tipificado la sangre. Como parte de nuestro entrenamiento médico básico. Ese es mi tipo, me escuché decir. AB negativo. Yo puedo donar. El médico me miró como si acabara de realizar un pequeño milagro, lo cual supongo que... Desde su perspectiva, así era. En cuestión de minutos, me estaban llevando a otra habitación. Donde una enfermera se preparaba para extraerme sangre. El proceso fue sencillo y no particularmente cómodo. Pero yo había soportado cosas peores durante mi tiempo en el servicio. Y me encontré sumiéndome en un extraño duermevela. Mientras la bolsa se llenaba lentamente con lo que la mujer en la mesa de operaciones aparentemente necesitaba para sobrevivir. Fue durante este procedimiento, que las cosas tomaron un giro que nunca podría haber anticipado. La enfermera. Una mujer mayor con ojos amables y manos que se movían con la confianza de décadas de experiencia. Me estaba dando conversación para mantenerme alerta. Me preguntaba sobre el accidente, y el rescate, y cómo había terminado siendo, al mismo tiempo, el buen samaritano y el donante de sangre compatible, en la misma noche. Es casi como cosa del destino, dijo, con una sonrisa que sugería que creería en tales cosas. Estaba a punto de descartar el comentario. Con la respuesta estándar de un hombre que había visto demasiada muerte y destrucción al azar. Como para creer en el destino. Pero entonces entró un médico. No el mismo de antes, sino un hombre más joven con una expresión de urgencia. La paciente está estable, dijo, pero necesitamos realizar algunas pruebas adicionales. Tanto en su sangre como en la de ella. Hay algo inusual en la compatibilidad. Que nuestro laboratorio quiere verificar. No pensé mucho en ello en ese momento. Asumí que era algún asunto médico técnico, que se resolvería por sí solo, sin mi participación. Pero cuando los resultados regresaron a la mañana siguiente, pusieron todo mi entendimiento de la vida completamente patas arriba. La mujer a la que había rescatado se llamaba Sarah Wright. Y de acuerdo con el análisis de ADN que el hospital había realizado como parte de sus protocolos de verificación estándar,
Ella era mi madre biológica. Permítanme hacer una pausa aquí, para explicar cuán imposible parecía esto en ese momento. Cuán completamente contradecía todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia. Yo había sido criado por James y Mary Wright, en un pequeño pueblo en la zona rural de Georgia. Había crecido creyendo que era su hijo biológico. Nunca había tenido ninguna razón para cuestionar la realidad de mi infancia. Mi padre había muerto cuando yo tenía 16 años, de un ataque al corazón. Mientras trabajaba en la granja que había estado en su familia por generaciones. Y mi madre lo había seguido 4 años después, desgastada por el dolor. Y por las implacables exigencias de intentar mantener la granja en funcionamiento sin él. La idea de que yo no era su hijo biológico. Que había sido secuestrado cuando era un bebé, y criado por extraños. Que mi verdadera madre era una mujer adinerada, que me había estado buscando durante 3 décadas. Todo eso parecía más la trama de una telenovela, que la realidad de mi vida. Pero el ADN no mentía. Y a medida que Sara se recuperaba de sus heridas durante los días siguientes, la historia de mis verdaderos orígenes salió lentamente a la luz. Me habían sacado de un carrito de compras, afuera de un supermercado en Atlanta. Cuando tenía 8 meses. Fui arrebatado por una mujer llamada Mary Wright, cuyo propio hijo recién nacido había muerto del síndrome de muerte súbita semanas antes. Su mente, destrozada por el dolor, la había convencido de que yo, de alguna manera, estaba destinado a reemplazarlo. La investigación policial en ese momento no llegó a ninguna parte. La secuestradora había desaparecido en el anonimato rural de la zona agrícola de Georgia. Y Sarah Wright había pasado los siguientes 30 años sin perder nunca la esperanza de que su hijo, de alguna manera, encontraría el camino de regreso a ella. Sara y yo nos sentamos en su habitación del hospital al tercer día después del accidente. Ambos aún procesábamos la increíble coincidencia que nos había reunido. Después de 3 décadas de separación. Ahora estaba sentada. Tenía la cabeza vendada, pero sus ojos eran claros, y brillaban con una inteligencia que, pude ver. Era formidable, incluso cuando estaba mermada por el trauma y la medicación. No voy a fingir que esto no es extraño, dije, porque nunca se me había dado bien dorar la píldora. Y no veía ninguna razón para empezar a hacerlo ahora. No te salvé porque estuviera buscando una madre. Ni siquiera sabía que existías. Te saqué de ese coche porque era lo correcto. No porque quisiera nada a cambio. Sara me miró durante un largo momento, y pude ver que me estaba evaluando. Con el mismo tipo de evaluación táctica que había aprendido en el cuerpo de marines. Medía mi carácter, y mis intenciones, y decidía si valía la pena depositar su confianza en mí. Lo sé, dijo finalmente. Si hubieras sabido quién era yo, habrías hecho lo mismo. Puedo ver eso en ti. Tienes los ojos de mi esposo. ¿Sabías eso? Richard murió hace 12 años. Pero todavía lo veo cada vez que me miro en el espejo. Y ahora, los veo en ti. Me habló de su vida. Del imperio logístico que había construido tras la muerte de su esposo. Transformando una modesta empresa de transporte en una operación multiestatal que movía mercancías de costa a costa. Me habló de los investigadores privados que había contratado a lo largo de los años. De los callejones sin salida, y de las falsas esperanzas. De la aceptación gradual de que tal vez nunca encontraría a su hijo robado. Y me habló del nieto que había querido darle a Richard. Del legado que había querido continuar. Del vacío que nunca se había llenado del todo, a pesar de todo su éxito profesional. No puedo devolverte tu infancia, dijo. Y pude escuchar el dolor en su voz, incluso después de todos estos años. No puedo deshacer lo que te hicieron, a ti, a mí, o a tu padre. Pero puedo darte algo más. Si estás dispuesto a aceptarlo. Puedo darte las herramientas para construir el futuro que quieras. Hubiera sido fácil sospechar de su oferta. Asumir que estaba intentando comprar mi afecto. O manipularme para algún propósito que aún no podía entender.
Pero, para entonces, había pasado suficiente tiempo con ella como para reconocer el acero en su carácter. La misma fuerza intransigente que yo había desarrollado a través de mis años en el cuerpo de marines. No me estaba ofreciendo caridad. Me estaba ofreciendo una asociación. La oportunidad de demostrar que era digno del apellido correcto. De una manera que no tenía nada que ver con la sangre, y todo que ver con la capacidad. No me interesan las limosnas, dije. Me he estado cuidando a mí mismo desde que tenía 20 años, y no planeo detenerte ahora. Sara sonrió, y fue la primera vez que vi verdadera aprobación en su expresión. Estaría decepcionada si así fuera. Lo que estoy ofreciendo no es un regalo. Daniel. Es una inversión. He construido algo significativo en los últimos 40 años. Y necesito a alguien que me ayude a llevarlo al siguiente nivel. Alguien que entienda de trabajo duro y de innovación. Y que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Por lo que he visto, eso suena exactamente a ti. El trato al que llegamos fue directo. Sara proporcionaría el capital que yo necesitaba para expandir mi taller a una operación industrial a gran escala. Y, a cambio, yo trabajaría con su empresa para desarrollar nuevas tecnologías para la industria logística. Ella se quedaría con el 49% de la nueva empresa. Yo controlaría el 51%, y cada decisión requeriría la aprobación de ambos. Era una asociación entre iguales, no un padre rescatando a un hijo en apuros. Y esa distinción me importaba más de lo que podría expresar fácilmente. Pasamos horas en su habitación del hospital, ultimando los detalles. Y me encontré impresionado por la perspicacia para los negocios de Sara, a pesar de su edad. Y de sus recientes lesiones. Entendía la industria logística, con una intimidad que provenía de décadas de experiencia práctica. Sabía qué innovaciones crearían valor realmente, y cuáles eran solo tecnología elegante. En busca de problemas que resolver. Cuando le describí algunas de las ideas que había estado desarrollando en mi cabeza. Durante todas esas clases nocturnas en el colegio comunitario. No las descartó por ser poco prácticas o demasiado ambiciosas. En cambio, me hizo preguntas inquisitivas. Que me obligaron a pensar en los desafíos de implementación que había estado evitando. Durante los meses siguientes. Transformé mi pequeño taller de Savannah en algo que hacía que mi operación anterior pareciera un garaje de pasatiempo. El capital de Sara me permitió comprar equipos de última generación. Contratar técnicos cualificados. Y perseguir las innovaciones de ingeniería con las que había estado soñando durante años. Llamamos a la empresa Ride Systems, un nombre que honraba tanto nuestra herencia compartida. Como el nuevo futuro que estábamos construyendo juntos. La transformación fue tan estimulante como agotadora. Iniciamos la construcción de una nueva instalación en marzo. Un complejo de fabricación construido especialmente. Que eventualmente emplearía a más de 200 trabajadores. Y produciría equipos que se enviarían a puertos de todo el mundo. Supervisé personalmente cada aspecto de la construcción. Desde el vertido de los cimientos hasta las conexiones eléctricas finales. Negándome a aceptar nada menos que la calidad que yo me habría exigido a mí mismo. Los contratistas aprendieron rápidamente que yo no era el tipo de propietario que firmaba cheques y se quedaba en casa. Que aparecía sin previo aviso a cualquier hora, para verificar el progreso y la calidad. Que mis estándares no eran negociables. El trabajo era exigente, de una manera que encontraba profundamente satisfactoria. Desafíos que requerían tanto habilidad física como creatividad intelectual. Problemas que no tenían soluciones fáciles. Y que me obligaban a pensar de formas en las que nunca antes lo había hecho. Diseñé nuevos sistemas hidráulicos, que eran más eficientes que cualquier cosa en el mercado. Desarrollé equipos de mantenimiento robótico. Que podían encargarse de trabajos que antes requerían equipos enteros de trabajadores. Y presenté patentes para innovaciones. Que las principales empresas de logística ya estaban haciendo fila para licenciar.
Los problemas técnicos me mantenían despierto por la noche. Pero eran buenos problemas. El tipo de problemas que premiaban la persistencia y la creatividad, en lugar de castigarlas. Tommy, mi primera contratación de aquellos primeros días en Savannah, demostró ser una parte invaluable de la operación. Pasó de ser asistente de taller, a gerente de planta, a jefe de nuestra división de fabricación. En menos de un año. Traje a ingenieros de universidades de todo el sureste, ofreciéndoles salarios competitivos. Y la oportunidad de trabajar en tecnología de punta. En lugar de hacer mejoras incrementales a sistemas existentes. La empresa creció más rápido de lo que tenía derecho a esperar. Y, para el final del primer año, teníamos contratos con 3 de las compañías navieras más grandes de la costa este. Sara observaba mi progreso con una satisfacción que parecía ir más allá del mero éxito empresarial. Y entendí que, para ella, Light Systems representaba algo más importante que los márgenes de beneficio y la cuota de mercado. Era la prueba de que su hijo había heredado más que solo su sangre. Que las décadas de separación no habían disminuido el potencial que ella siempre había creído que él poseía. Mientras mi vida se estaba transformando en algo que apenas reconocía de mis años con Miranda. La de ella estaba experimentando un tipo de transformación bastante diferente. Las primeras señales llegaron unos 6 meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Susurros, que me llegaban a través de los rumores profesionales. Sobre irregularidades en la firma de inversiones donde ella trabajaba. Al principio, descarté los rumores como los típicos celos que la gente exitosa siempre atrae. Pero los susurros se hicieron más fuertes, y más específicos. Y, eventualmente, ni siquiera yo pude ignorarlos. Vince Calvel, resultó. No era el sofisticado genio financiero que se había presentado durante todas esas inauguraciones de galerías y cócteles. Era un estafador. Un depredador profesional. Que había construido toda su carrera identificando a personas ricas e inseguras. Y separándolas de su dinero. La revolucionaria oportunidad de inversión que había estado vendiendo. No era más que un elaborado esquema piramidal. Un castillo de naipes que estaba destinado a colapsar. En el momento en que los nuevos inversores dejaran de aparecer para sostenerlo. Miranda, cegada por su atracción hacia Vince. Y por su desesperación por escalar más alto en la escala social. Había cometido el error catastrófico de invertir, no solo sus propios ahorros, sino también los fondos de sus clientes en esta empresa falsa. Había falsificado documentos, falsificado firmas. Y cometido fraudes a una escala que habría impresionado a los delincuentes de cuello blanco más ambiciosos. Cuando el plan finalmente colapsó, como hacen eventualmente todos esos planes, se encontró en el centro de un desastre, que amenazaba con tragarse toda su vida. Me enteré de la mayor parte de esto a través de las noticias. Y de alguna actualización ocasional de conocidos mutuos. Que parecían disfrutar compartiendo los detalles de la caída de Miranda. La firma de inversiones la había despedido inmediatamente, por supuesto. Y las juntas de licencias profesionales habían revocado sus credenciales tan rápido. Que probablemente sufrió un latigazo cervical por la velocidad de su expulsión de la industria. Los bancos habían embargado la casa de Buckhead, incautado el Mercedes. Y congelado cada cuenta que alguna vez había abierto. Los amigos que la habían rodeado en esa inauguración de la galería, hace un año. De repente se volvieron muy difíciles de contactar. Sus teléfonos iban directamente al buzón de voz cada vez que ella llamaba. Y sus calendarios sociales estaban misteriosamente llenos cada vez que intentaba programar un almuerzo. Me gustaría decirles que no sentí nada cuando me enteré de la situación de Miranda. Que había logrado algún tipo de desapego budista ante el sufrimiento de la mujer que me había humillado de manera tan pública. Y tan minuciosa. Pero la verdad es más complicada que eso. Sí sentí algo. Una mezcla compleja de vindicación y lástima. Y algo que podría haber sido compasión, si hubiera dejado que se desarrollara por completo. Ella me había tratado mal, sí,
Pero seguía siendo un ser humano. Seguía siendo alguien que claramente estaba sufriendo. Y ya no estaba seguro de qué tipo de hombre quería ser, en respuesta a ese sufrimiento. La pregunta se volvió más apremiante, cuando Miranda apareció en la sede de Right Systems. Un martes por la tarde, unos 10 meses después del divorcio. No se parecía en nada a la profesional pulida, que había sido el centro de atención en las inauguraciones de galerías y eventos corporativos. Su ropa estaba arrugada, su maquillaje estaba corrido. Y había ojeras bajo sus ojos que sugerían que no había dormido adecuadamente en semanas. La recepcionista intentó rechazarla, pero Miranda hizo tanto ruido, que el personal de seguridad. Finalmente, me llamó para que bajara y lidiara con la situación. Nos sentamos en mi oficina. Un espacio que era funcional, en lugar de lujoso. Lleno de diagramas de ingeniería y componentes prototipo. En lugar del arte y los premios que Miranda habría insistido en exhibir. Ella miró a su alrededor, a la evidencia de mi éxito. Con una expresión que parecía estar librando una guerra entre el resentimiento y el cálculo. Y esperé a que ella hablara primero. Porque había aprendido el valor de la paciencia en las negociaciones. Danny, dijo, usando el apodo que siempre había usado cuando quería algo de mí. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Pero estuvimos casados durante 7 años. Eso tiene que valer de algo. Estoy en problemas. Problemas de verdad. Y no tengo a nadie más a quien recurrir. Vince desapareció con todo. Y ahora dicen que yo fui la que orquestó todo el asunto. Podría ir a prisión. Danny. Ir de verdad a prisión. Se inclinó hacia adelante en su silla. Y pude verla cambiar a ese modo de seducción que había funcionado tan efectivamente en mí. Durante los primeros años de nuestra relación. No te pido dinero, dijo, aunque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que estaba pidiendo. Solo necesito ayuda para navegar en esta situación. Alguien con recursos. Que pueda conectarme con los abogados correctos. Con los expertos correctos. Siempre has sido tan bueno arreglando cosas, Danny. Arregla esto por mí. Y haré lo que tú quieras. Podemos empezar de nuevo. Ser los socios que deberíamos haber sido desde el principio. Fui una tonta al dejar que Vince se interpusiera entre nosotros. Escuché su discurso, con el desapego de un hombre que ve un drama de televisión. Observando la actuación, sin sentir ninguna conexión real con las emociones que se representaban. Cuando terminó de hablar, se reclinó y esperó mi respuesta. Con la confianza de alguien a quien nunca se le había negado nada que realmente deseara. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la Galería Harwell? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila y equilibrada. Dijiste que, a partir de ese momento, tú decidirías cuando hablábamos y pasábamos tiempo juntos. Me dijiste que conociera mi lugar. El rostro de Miranda parpadeó con algo que podría haber sido vergüenza, rápidamente reprimida. Estaba borracha. Estaba presumiendo frente a mis colegas. No decía en serio nada de eso. Decías en serio cada palabra, dije. Lo habías estado pensando durante años. Simplemente, finalmente. Lo dijiste en voz alta. Y está bien, Miranda. De hecho, está bien. Porque escucharte decirlo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me mostró exactamente con qué estaba lidiando. Exactamente en qué se había convertido nuestro matrimonio. Y me dio la claridad que necesitaba para alejarme. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el complejo industrial. Que había crecido de mi pequeño taller, hasta convertirse en algo genuinamente impresionante. No voy a ayudarte, dije. No porque esté enojado. Y no porque quiera venganza. No voy a ayudarte porque nunca quisiste que fuera tu compañero. Querías que fuera tu sirviente. Y ese no es un papel que esté dispuesto a seguir interpretando. La fachada de Miranda se resquebrajó entonces, revelando algo crudo y desesperado por debajo. Me lo debes, dijo, elevando la voz.
Te apoyé durante todos esos años en que solo eras un engrasador. Trabajando en el puerto. Aguanté tus pesadillas, tus estados de ánimo. Y tu incapacidad para encajar en la sociedad civilizada. Me lo debes. No te debo nada, dije. Y me sorprendió lo fácil que salieron las palabras. Trabajé turnos dobles para pagar esa casa que tanto amas. Sacrifiqué mi propia felicidad para intentar hacerte feliz. Te di todo lo que tenía. Y me lo arrojaste a la cara frente a 50 extraños. Cualquier deuda que pudiera haberte debido. Quedó saldada por completo esa noche. Presioné el botón de mi intercomunicador. Seguridad, por favor. Escolten a la señora Wright fuera del edificio. Es una visitante que ha extendido demasiado su bienvenida. Los guardias de seguridad que aparecieron en mi puerta. Eran profesionales que manejaron la situación con el mínimo drama. Guiaron a Miranda hacia la salida, suave pero firmemente. Mientras ella gritaba cosas sobre abogados, injusticias, y cómo me arrepentiría de esto. La vi irse, sin sentir nada en particular. Solo la tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Los procedimientos legales que siguieron, fueron ampliamente cubiertos por los medios locales. Aunque me propuse no seguir la cobertura muy de cerca. Vince había sido capturado intentando cruzar a Canadá. Con una maleta llena de dinero en efectivo y una colección de pasaportes falsos. Y había ofrecido inmediatamente cooperar con las autoridades, a cambio de una sentencia reducida. Su cooperación, como era de esperar, consistió principalmente en señalar con el dedo a todos excepto a sí mismo. Y Miranda, se encontró enfrentando una serie de cargos. Que habrían sido impresionantes si no hubieran sido tan deprimentes. Asistí a la audiencia de sentencia. Aunque no podría haber explicado exactamente por qué. Tal vez fue por cierre. Tal vez fue por curiosidad. O tal vez, fue solo la necesidad humana de presenciar el final de una historia. Que había dominado tanto de mi vida. La sala del tribunal estaba escasamente concurrida. En su mayoría, periodistas y algunos otros afectados por la estafa. Que habían aparecido con la esperanza de tener algún sentido de resolución que el sistema legal rara vez proporciona en realidad. Los antiguos colegas de Miranda brillaban por su ausencia. Habiendo decidido aparentemente que su asociación con ella era algo para olvidar. En lugar de algo para confrontar. Miranda se veía más pequeña de lo que recordaba. Empequeñecida por el mono naranja, y por las esposas. Y por la ausencia de todos los accesorios que alguna vez habían definido su identidad. La ropa de diseñador se había ido, el maquillaje perfecto se había ido. La cuidadosamente cultivada aura de éxito y sofisticación se había ido. Lo que quedaba, era una mujer de unos 30 años. Que había tomado decisiones que habían destruido su vida. Sentada en una sala de un tribunal, esperando a que un juez le dijera, exactamente, cuán destruida estaría esa vida. Su abogado presentó argumentos sobre el remordimiento, y las circunstancias. Y la influencia de Vince Calvel. Intentaba pintar a Miranda como una víctima, en lugar de como una perpetradora. Pero la evidencia era demasiado clara, y demasiado condenatoria. Como para que cualquier persona razonable lo creyera. La fiscalía presentó documentos que Miranda había firmado. Correos electrónicos que Miranda había escrito. Grabaciones de llamadas telefónicas. Donde Miranda había discutido cómo ocultar el fraude a los reguladores. Cualquiera que fuera la influencia que Vince pudiera haber tenido. Miranda había sido una participante dispuesta, y entusiasta. En la estafa que había robado millones de dólares, a personas que habían confiado en ella. La jueza era una mujer severa. Que claramente no tenía paciencia para los delincuentes de cuello blanco. Que se aprovechaban de la confianza de las personas. Y la sentencia que dictó, reflejaba esa impaciencia, 12 años en una prisión federal. Con la posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Si Miranda demostraba un comportamiento excepcional.
El rostro de Miranda palideció cuando escuchó el número. Y miró alrededor de la sala, desesperadamente. Como si buscara a alguien que pudiera intervenir en su favor. A alguien que pudiera ponerse de pie y protestar, diciendo que esto no podía estar pasando. Que debía haber algún error. Sus ojos encontraron los míos. Y por un momento, solo nos miramos a través de la distancia que separaba a la acusada del espectador. Recordé a la mujer con la que me había casado hace 7 años. La estudiante de maestría, de ojos brillantes. Que había parecido tan impresionada por mi servicio militar. Que me había hecho sentir que, tal como yo era suficiente. Me pregunté qué le había pasado a esa mujer. Si alguna vez había existido realmente, o si yo, simplemente, había querido tanto ser amado. Que había imaginado cualidades que nunca estuvieron ahí. No estaba seguro de que esperaba ver en mi expresión, pero fuera lo que fuera, no lo encontró. No sentí ninguna satisfacción por su caída. Ningún sentido de vindicación, o triunfo. Solo me sentía cansado. Cansado del drama, de las emociones, y del peso de nuestra historia compartida. Una televisión, montada en la esquina de la sala del tribunal. Estaba reproduciendo las noticias locales sin volumen. Y la miré distraídamente, mientras los alguaciles se preparaban para llevarse a Miranda. La imagen en la pantalla, me hizo mirar 2 veces. Ahí estaba yo. De pie, junto a Sara, en la gran inauguración de un nuevo centro de apoyo a veteranos. Que Right Systems había financiado en el centro de Savannah. El cintillo de texto en la parte inferior de la pantalla nos identificaba como líderes empresariales locales retribuyen a la comunidad. Y pude ver a Sara, sonriendo con orgullo, mientras cortaba una cinta ceremonial. Yo estaba a su lado, en un traje que realmente me quedaba bien. Luciendo más cómodo en mi propia piel. De lo que jamás me había sentido durante todo mi matrimonio con Miranda. No había pensado en ese evento como algo especial cuando lo planeamos. Era solo una extensión lógica de mi gratitud. Por las oportunidades que el cuerpo de marines me había dado. Y de mi deseo, de ayudar a otros veteranos que luchaban por la transición a la vida civil. Pero, al verlo en esa pantalla en ese momento, contrastado contra las ruinas de las decisiones de Miranda, algo se cristalizó en mi mente. Sobre los diferentes caminos que toman las personas, y los destinos a los que esos caminos eventualmente llegan. El centro proporcionaría vivienda, capacitación laboral y apoyo de salud mental. Para los veteranos en el área de Savannah. Servicios que yo sabía, por experiencia personal, que se necesitaban desesperadamente y que siempre estaban subfinanciados. Habíamos trabajado con consejeros que se especializaban en trastorno de estrés postraumático. Con especialistas en empleo. Que entendían los desafíos únicos a los que se enfrentaban los veteranos. Al intentar traducir las habilidades militares a los requisitos de los trabajos civiles. Y con defensores de vivienda. Que podían ayudar a los exmiembros del servicio a navegar por la compleja burocracia de los beneficios para veteranos. Sara había insistido en que lo financiáramos adecuadamente. No como un gesto simbólico para la buena publicidad, sino como un compromiso genuino de marcar una diferencia en la vida de las personas. El edificio en sí no era nada lujoso. Pero era sólido, funcional, y estaba diseñado para cumplir su propósito de manera efectiva. Muy parecido a los principios de ingeniería que yo aplicaba a todo lo demás en mi vida profesional. Pensé en los marines con los que había servido. Los que habían vuelto a casa. Solo para descubrir que las habilidades que habían aprendido en combate no se traducían fácilmente al empleo civil. Los que habían terminado en las calles, en prisión, o muertos por sus propias manos. Porque nadie había estado ahí para ayudarlos a hacer la transición. Este centro no salvaría a todos. Pero salvaría a algunos. Y eso era suficiente para hacer que la inversión valiera la pena 100 veces. Cuando concluyó la audiencia, y se llevaron a Miranda para comenzar a cumplir su sentencia. Salí del tribunal y conduje hasta el muelle.
Estacioné mi camioneta cerca de los muelles, donde una vez había trabajado como un simple mecánico. Y caminé por un embarcadero que se adentraba en el Atlántico. El agua estaba en calma esa tarde. Reflejaba el sol del atardecer, en patrones cambiantes de oro y azul. Y me quedé allí, durante mucho tiempo. Simplemente observando cómo la luz jugaba sobre la superficie. Sara me encontró allí, aproximadamente una hora después. Porque, por supuesto, lo hizo. Porque había pasado 30 años buscándome, y no estaba dispuesta a perderme de vista, ahora que... Finalmente, me había encontrado. La sentencia fue hoy, dijo, reuniéndose conmigo en el borde del embarcadero. ¿Lo fue? ¿Estás bien? Pensé en la pregunta seriamente antes de responder. Porque Sara merecía honestidad, y yo había aprendido, a través de duras experiencias, que mentir sobre tu estado emocional solo crea problemas mayores en el futuro. No estoy feliz por lo que le pasó, dije. Tampoco estoy triste. Creo que, simplemente, he terminado. El libro está cerrado. La historia ha terminado. Y estoy listo para empezar un nuevo capítulo. Sara asintió. Y pude ver que entendía lo que quería decir, a un nivel que iba más allá de las meras palabras. Ella misma, después de todo, había pasado décadas buscando un cierre. Y sabía que, algunas heridas nunca sanan por completo, pero, eventualmente, pueden dejar de sangrar. Si les das suficiente tiempo y cuidado. Hay algo que he querido darte, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Y sacando una pequeña caja de terciopelo. Tu padre. Tu padre biológico. Richard. Mandó a hacer esto para ti cuando yo estaba embarazada. Estaba tan seguro de que ibas a ser un niño. Y quería que tuvieras algo. Que te conectara con la historia de su familia. Dentro de la caja, había un reloj de bolsillo. Antiguo, y obviamente valioso, con el escudo de la familia Wright grabado en la tapa. Lo giré en mis manos. Sintiendo el peso de la historia, de la expectativa, y de algo que podría haber sido esperanza. Por un futuro que apenas ahora, 38 años después, finalmente comenzaba a desarrollarse. Él habría estado orgulloso de ti, dijo Sara. Sé que eso no significa mucho. Viniendo de alguien que acabas de conocer. Pero yo conocí a ese hombre durante 25 años. Y sé qué tipo de hijo quería. Eres exactamente lo que él esperaba. ¿Daniel? Exactamente. Deslicé el reloj en mi bolsillo, sintiendo el peso contra mi cadera. Como un ancla que me conectaba a algo más grande que yo mismo. El sol comenzaba a ponerse ahora. Pintando el cielo en colores que parecían demasiado vivos para ser reales. Y vi cómo la luz se desvanecía lentamente. Y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Pasé tanto tiempo intentando ser lo que Miranda quería que yo fuera, dije. Las palabras salían lentamente. Mientras procesaba pensamientos que no había articulado completamente, ni siquiera para mí mismo. Intenté vestirme de la forma en que ella quería. Hablar como ella quería. Convertirme en alguien que nunca debí ser. Y todo el tiempo estaba pensando que... si me esforzaba lo suficiente, si simplemente hacía suficientes cambios. Eventualmente ella me vería de la manera en que yo quería ser visto. Sara escuchaba sin interrumpir. Una habilidad que había llegado a apreciar, en nuestros meses de conocernos el uno al otro. Pero eso nunca iba a suceder, continué. Porque Miranda no me estaba mirando en absoluto. Ella estaba mirando un espejo. Viendo solo lo que quería ver. Proyectando sus propias ambiciones e inseguridades en alguien que estaba justo frente a ella. Esperando ser notado. Podría haberme volteado de adentro hacia afuera. Y ella todavía no habría visto al verdadero yo. Porque a ella no le interesaba el verdadero yo. Le interesaba la versión de mí que ella había creado en su cabeza.
Me giré para mirar directamente a Sara, y vi la comprensión en sus ojos. Pero tú me ves, dije. Desde el primer día en el hospital. Incluso cuando no sabías quién era yo. Me miraste como si fuera una persona a la que valía la pena conocer. No un proyecto que mejorar. No un problema que resolver, sino una persona, con mi propio valor, y mi propia valía. Eso es lo que se supone que hacen las madres, dijo Sara. Incluso cuando se perdieron los primeros 37 años. Nos quedamos allí un rato más. Observando cómo se multiplicaban las estrellas. Y cómo salía la luna sobre el océano que había sido testigo de tanta historia en Savannah. En algún lugar de esa ciudad detrás de nosotros, Wright Systems seguía zumbando. Produciendo innovaciones que cambiarían la industria logística. Y proporcionando empleos a cientos de trabajadores, que dependían de nosotros para su sustento. En algún lugar de una prisión federal. Miranda empezaba a aceptar las consecuencias de las decisiones que había tomado. En su búsqueda de un éxito que nunca había existido realmente. Y en algún lugar de mi pecho. En el lugar donde alguna vez había llevado el peso del rechazo y el fracaso. Ahora había algo más ligero. Algo que se sentía como si pudiera ser paz. Saqué el encendedor barato que Miranda me había dado, años atrás. El único regalo que ella misma había elegido. En lugar de pedirle a un asistente que seleccionara algo apropiado. Era un objeto sin importancia, de verdad. Una compra impulsiva de gasolinera, que ella había envuelto en papel de periódico. Y me había presentado en nuestra primera Navidad juntos. Cuando todavía estábamos demasiado arruinados para regalos de verdad. Lo había llevado conmigo durante años. No porque fuera valioso, sino porque me recordaba a una época. En la que nuestra relación había parecido llena de posibilidades. Abrí el encendedor, y observé cómo bailaba la llama en la brisa de la tarde. Luego, lo cerré de nuevo, y eché el brazo hacia atrás. El lanzamiento fue bueno. Un arco suave, que envió el encendedor volando sobre el agua. Para aterrizar con un chapoteo distante, en algún lugar de la oscuridad. No vi dónde aterrizó, pero no lo necesitaba. El punto era el acto de soltar, no el destino.